Hola, mi nombre es Karina Hostos, soy estudiante de la carrera de Derecho y hoy estamos en la cátedra de Derecho Tributario. Hablaremos sobre el sistema tributario y la potestad tributaria. Las normas tributarias según la pirámide kelsiana están jerarquizadas de la siguiente manera. En la parte superior encontramos la Constitución Nacional, a la cual deben estar subordinadas todas las demás normas y leyes. Luego están los tratados internacionales, las cuales deben ser aprobadas bajo ley formal y subordinada a la Constitución Nacional. El Código Tributario tiene cualidad de ley orgánica, por lo tanto prevalece sobre las leyes ordinarias. En esta ley se organizan las potestades del Estado en materia de tributo y es el que rige las relaciones entre el fisco y los contribuyentes. También regula las leyes especiales tributarias, las cuales son leyes que contienen cada tributo, que rigen cada tributo en sí. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta. Luego están los reglamentos. Aquí se agrupan todas las normas del rango subprimario y son dictadas por el Ejecutivo Nacional. Pueden cumplir o deben cumplir con los principios de la ley tributaria y en otro aspecto tenemos las que son establecidas por los órganos de la administración tributaria. Como podemos ver, en la cúspide de la pirámide se encuentra la Constitución Nacional. Y en sus artículos 146 y 147 se establece el régimen del sistema tributario y sus principales principios, de los cuales son el principio de la progresividad y el principio de la economía nacional. Alcance a tener en cuenta como contribuyente. Para saber qué alcance tiene la ley tributaria a los contribuyentes, primero debemos saber qué es un contribuyente. En el artículo 22 del Código Orgánico Tributario se expone que un contribuyente son los sujetos pasivos respecto a los cuales se verifica el hecho imponible y estos pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales impuestos por la ley. Los tipos de tributos están establecidos en el artículo número 12 de la Ley del Código Orgánico Tributario y es lo que el profesor nos enseñaba en la materia de la unidad número 2, que hablaba sobre la clasificación tripartita del tributo, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y decía que si el Estado quería obtener más dinero de los particulares, lo debía hacer bajo cualquiera de estas tres figuras. Claro está, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1, el apartado sobre que son los impuestos aduaneros. También explicaba que se deben concatenar estos dos artículos para determinar claramente cuáles son los tributos que están sometidos al Código Orgánico Tributario. Los deberes formales de los contribuyentes se establecen en los artículos 145 al 147 del Código Orgánico Tributario. Allí se establecen los deberes formales relativos a las tareas de fiscalización e investigación que realiza la Administración Tributaria, como por ejemplo registro de libros, la inscripción a los registros pertinentes, colocar el número de inscripción en documentos y declaraciones y también en las actuaciones de administración tributaria. También se puede decir de la solicitud de permisos previos o de habilitaciones de locales dentro de los lazos establecidos en la ley. También se dice que deben emitir las declaraciones correspondientes y los documentos exigidos en las leyes tributarias especiales con todos sus requisitos y formalidades. También deben exhibir y conservar en forma ordenada los libros de comercio y registros especiales con todos los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles. Contribuir con la realización de las inspecciones y las fiscalizaciones en el momento que se estén realizando. Exhibir ante los funcionarios autorizados las declaraciones informales de documentos, comprobantes y todo lo relacionado con los hechos imponibles. Y realizar las declaraciones que fueren solicitadas. También comunicar cualquier cambio o situación o alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente al inicio o al término de las actividades del contribuyente. También deben comparecer ante las oficinas de la Administración Tributaria cuando les sea requerido y dar cumplimiento de las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y actividades tributarias. Estos deberes deben ser cumplidos por personas naturales o por representantes en el caso de la persona jurídica y en el caso de los libros y registros especiales, los documentos y antecedentes, estos pueden ser declarados por un administrador.
Todas las declaraciones o manifestaciones que formulen los contribuyentes deben de ser veraces para no incurrir en defraudación tributaria. Los medios para la extinción de la obligación tributaria se encuentran estipulados en el artículo 39 del Código Orgánico Tributario y estos son el pago, la compensación, la confusión, la remisión y la declaratoria de incobrabilidad. Otra forma de extinción de la obligación es la prescripción, pero bajo los términos previstos por la ley. Las leyes también pueden establecer otros medios de extinción si así lo requieren. Otro aspecto importante a saber por el contribuyente son los intereses moratorios estipulados en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario, donde nos dice que la sanción correspondientes por la falta de pago de la obligación tributaria dentro de los plazos establecidos. Validez de las normas tributarias. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 317, se establece que no podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidas en la ley, ni concederse sanciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. En el artículo 11 del Código Orgánico Tributario se establece el ámbito espacial de la validez de los impuestos, el cual está sometido a la potestad de los órganos competentes para crearlas. Las leyes y los impuestos tributarios deben de estar fundamentados en los principios establecidos en la Constitución Nacional y las leyes tributarias, los cuales son prohibición de pagarse obligaciones tributarias en servicios personales, el derecho a la defensa y al debido proceso, la legalidad tributaria, la generalidad tributaria, la igualdad tributaria, la proporcionalidad, la progresividad, la no confiscatoriedad. Potestad tributaria. Cuando hablamos de potestad tributaria se está hablando con la autoridad competente para ejercer el imperio sobre los tributos. La potestad tributaria hace referencia a las potestades administrativas en materia tributaria encaminadas a la aplicación y fiscalización de las leyes tributarias teniendo su origen en la ley. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 156, ordinal 12, se establece que la competencia de la potestad tributaria pertenece al Poder Público Nacional, es decir, que es el Estado el que tiene la autoridad sobre el sistema tributario y es el que rige la relación jurídica tributaria dentro de su territorio. El objetivo de esta tarea es satisfacer las necesidades e intereses de la soberanía. La potestad tributaria presenta las siguientes características. Es determinada por el Poder Legislativo y aplicada y administrada por el Poder Ejecutivo. Es sancionada su desacato y es inherente al Estado esta facultad para imponer contribuciones mediante la ley. Regula las funciones de los órganos correspondientes basados en los principios de igualdad y generalidad y todos los tributos pueden ser decretados o deben ser decretados por ley. Protege al contribuyente de verse sobrecargado de tributos. En los artículos 164, ordinales 3 y 4 de la Constitución Nacional se encuentran establecidas las potestades de los estados y en el artículo 179 y 183 de la Ley de la Constitución Nacional se encuentran establecidas las potestades de los municipios. Sobre los juicios ordinarios en materia tributaria, este está integrado por un conjunto de órganos judiciales especiales creados con el propósito de conocer en primera instancia de los procedimientos judiciales previstos en el Código Orgánico Tributario. Y en sus artículos 259 al 288 se prevén o se estipulan desde la interposición del recurso hasta el fallo de la sentencia y su ejecución. Algunos ejemplos de ilícitos tributarios podrían ser cuando una empresa que no emite facturas solo ticket de punto con la intención de no declarar el total de las ventas y así pagar menos cantidad de impuestos, está incurriendo en un ilícito informal que se estipula en el artículo 99 del Código Orgánico Tributario. Otro ilícito podría ser una empresa que vende licor sin el permiso legal o expendio fiscal. Ese está incurriendo en el ilícito relativo a las especies fiscales y gravadas. Otro ejemplo sería todos aquellos que tienen que ver con el fraude fiscal. Por ejemplo, una empresa
que esconde mercancía al momento de una fiscalización. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.